arqueología experimental llevo dedicada muchos años y sobre todo he estado trabajando en materiales de época romana y concretamente en tejas y antefijas, que ahora brevemente os cuento lo que es. Entonces, como me dijo Elena, hice ya una pequeña introducción sobre la arqueología experimental, porque igual hay mucha gente que no sabe lo que es, pues tenemos hecho un documental sobre la investigación que habíamos hecho en los tejados de época romana, y vamos a ver 4 minutos, que es la introducción de lo que es la arqueología experimental. Entonces, esto es lo que estuvimos haciendo. Tenéis ahí las tejas, la reproducción de los índices o tejas curvas, que mucha gente piensa que las tejas curvas son de época árabe, y no, eran de época romana, incluso griega. Y luego las antefijas, que son esas placas que veis ahí. Entonces nosotros el trabajo que hicimos de investigación fue intentar ver, porque todas estas piezas iban policromadas, qué tipo de policromía se les daba, porque tenían que estar a la intemperie. Entonces hemos probado con diferentes técnicas y luego lo que hicimos fue dejarlas al aire libre, a la intemperie, donde deberían de estar. Dicen que son apotropaicas, o sea que de alguna manera protegen el edificio que decoran. Y os aseguro que es verdad, porque en mi casa han robado, en toda mi urbanización han robado 6 chalés y el mío desde luego no, porque tengo varias máscaras de estas puestas. O sea que son efectivas. Tenemos aquí otro ejemplo de lo que puede ser la arqueología experimental, que es esta técnica que ya ha explicado un poquito Elena, que intenta reproducir, sobre todo, funciona muy bien en las tecnologías antiguas del pasado. Y entonces aquí lo que tenemos es, en Salet d'Or, es una ciudad con muchos hornos de tejeros galorromanos. Y entonces ellos lo que han hecho, muy interesante, porque han reproducido el horno tal cual, y lo que hacen es experimentaciones con tejas y están reconstruyendo parte de todo ese yacimiento arqueológico. Entonces, si tú quieres ver cómo cuecen al horno, tienes, aparte de visitar el museo, una entrada aparte. Esto ya son ideas, que puedo daros. Tienes dentro del billete, pagas una cantidad para venir a ver cómo hornean. Para venir a ver después, 3 días después, cómo sacan toda la producción. Y luego incluso, entre las piezas estas de construcción, normalmente también se incluían piezas de cerámica común. Entonces, incluso ahí puedes comprar también una pieza de esas. O sea, que lo tienen muy bien estudiado. Bueno, tengo aquí... vamos a mirar eso, Elena, para que veáis un poco más concretamente, aparte de lo que yo os he contado por encima. Experimentar en arqueología construyendo un tejado romano. La arqueología es la ciencia que recupera, describe y estudia la cultura del pasado, sin que por ello se limite al mundo prehistórico y antiguo, sino que investiga también cualquier otro momento histórico. La arqueología experimental, por su parte, estudia los procesos de comportamiento de las tecnologías del pasado, mediante una reconstrucción experimental de la que se obtienen hipótesis que pueden ser contrastadas con los datos arqueológicos. Por lo tanto, la arqueología experimental no es una arqueología aparte, sino un método de verificación de los problemas planteados al servicio de la ciencia arqueológica que estudia los vestigios materiales de nuestros antepasados. 2 son los grandes dominios de investigación de la arqueología experimental. Por un lado, la arqueotecnología, que engloba el proceso de transformación y fabricación de los materiales como la piedra, la madera, el mineral o la arcilla.
y la paleoagricultura, que estudia la agricultura antigua bajo sus dos facetas: la producción de los alimentos y la transformación de los elementos vegetales. Los trabajos de investigación que viene desarrollando el equipo de la doctora Ramos se relacionan con el mundo de la arqueotecnología, centrado en la experimentación tecnológica de tejas romanas antiguas. El empleo de la arqueología experimental en una etapa histórica como es la hispano-romana, bien conocida no solo por sus fuentes arqueológicas, sino también por sus textos escritos, es una novedad en nuestro país. Las labores de arqueología experimental nacieron en otros ámbitos culturales peor conocidos, donde no existían las fuentes escritas o eran muy limitadas. Es el caso de los abundantes trabajos desarrollados por los investigadores para comprender mejor etapas antiguas en las que solo quedan los datos arqueológicos como únicas fuentes para interpretar la prehistoria o la protohistoria. Periodos estos en los que el ser humano no conocía o aún no había desarrollado suficientemente la escritura. Sirvan como ejemplo las investigaciones realizadas en torno a la talla de los antiguos útiles de piedra, que permite distinguir las tradiciones técnicas de diferentes talleres o los modos de producción, ofreciendo a los investigadores una documentación de referencia para poder comparar con los hallazgos de las excavaciones. Los orígenes de la arqueología experimental se sitúan en Europa en torno al año 1920, cuando los profesores Smith y Reiner del Centro Experimental Suizo reconstruyeron dos cabañas neolíticas. En España esta disciplina está poco desarrollada, aunque desde mediados de los 80 cada vez son más los arqueólogos que realizan pruebas experimentales para abordar los numerosos problemas que les plantea la búsqueda de respuestas relacionadas principalmente con el desarrollo tecnológico de nuestros antepasados. Bueno, ayer se habló un poquito de lo que es qué significan estos huevos, ¿no? Pero yo, lógicamente, para entrar un poquito a hablar de ello, tenía que hacer una previa introducción, que es lo que voy a hacer también ahora. Entonces, hablando de escatología, que ya se ha dicho aquí, pero que evidentemente para los fenicios, para los fenicio-púnicos, el huevo es considerado como un principio vital, así lo pone también en la exposición que se ha creado aquí en el museo, ya que la cosmología fenicia nace de un huevo. Entonces tenemos la nefes, tenían dos almas, la nefes o alma vegetativa, que se parece bastante al Ka de los egipcios. El Ka de los egipcios se unía a la persona en el nacimiento y se alimentaba tras su muerte. Y luego tenemos la roa o alma espiritual, que se asemeja mucho al Ba de los egipcios, vinculado al corazón humano, que abandonaba el cuerpo durante el día y regresaba por la noche. Tenía además forma de pájaro con cabeza humana. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque estas pinturas de Gebel Meletza en Cartago nos están mostrando el alma del difunto representado como un gallo. Este sería el mausoleo, y el alma abandona el mausoleo. Este es un altar que, si se aprecia, está con fuego. Entonces se supone que se están haciendo unos rituales en ese momento, se está encendiendo un fuego y se está acompañando al difunto de alguna manera a que abandone ya esa sepultura para en otra de las en la tumba. Bueno, la tumba está excavada en la roca y tiene una serie son 4 paredes, pero solamente 2 de ellas, 3 están pintadas y una reproduce un esquema similar. Y esta, que es muy importante, es cuando ya ese alma espiritual llega al mundo de los muertos, una ciudad de los muertos cerrada, y de la que, bueno, prácticamente es muy difícil entrar, pero más difícil es salir. Y tenemos ahí una hornacina en la pared que está excavada y aparece Tanit, la diosa Tanit, que se representa, como veis, con esa es como una figurita, un triángulo con unos brazos abiertos, y luego en la parte de arriba figura la cabecita. A veces recuerda también al Ankh del mundo egipcio, o el Ankh o llave de la vida, y para algunos esta figurita representaría un altar
y la cabeza en sí un huevo. Bueno, aquí es una representación de la disposición de las ofrendas en una inhumación y cómo ese sacerdote está realizando una libación, que es una de las primeras cosas que necesita una persona cuando muere, y es darla de beber, porque ya sabemos que en 3 días si no bebemos nos hemos muerto, y para los difuntos el beber era imprescindible también para tener esa vida en el más allá. Y luego, bueno, pues una serie de ofrendas que se depositan. Y aquí el huevo de avestruz. Curiosamente, y aquí en Ibiza muy frecuentemente, ha aparecido en la cabecera. O sea, en una zona cerca, es como un vaso que te permite, con el flujo vital, beber para tener una vida, una segunda vida, vamos a decir así, una segunda vida en el más allá, en ese otro mundo. Entonces, es lógico que esté cerca de la cabeza. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los hipogeos que podemos visitar y se ha puesto el huevo en el sitio donde más o menos se conoce que debió de aparecer. Bueno, pues hecha esta introducción vamos a ir ya directamente a las técnicas de preparación y acabado de los cascarones de huevo de avestruz. Es que se ha debido de mover. A ver. La técnica, que es la mujer del técnico. Bueno, pues entonces tenemos aquí uno de esos maravillosos cascarones de huevo de avestruz. Yo le llamo vaso, eso es un vaso, pero yo en vez de llamarle cáscaras, que es lo que todo el mundo dice, cáscaras, le llamo ya cascarones, porque las cáscaras son las de un huevo pequeño, de una gallina, pero un huevo de estas características. Ay, mira, que no hemos traído el huevo al final. Un huevo de estas, le había dicho a Elena, baja un huevo para que tenerlo aquí y que lo puedan ver y tocar. Bueno, pues un huevo vas a buscarlo y todo, fenomenal. Un huevo de estas características que tiene este tamaño, pues bueno, ya es un cascarón para mi gusto. Entonces vamos a... ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Habrá que partir de la madre, de la hembra que pone los huevos, digo yo. Entonces, la hembra que pone los huevos. No conocemos, aquí en Ibiza no se ha hecho el estudio, pero sería muy interesante ahondar más en eso, qué tipo de avestruz era la que ponía, o sea, los huevos que tenemos aquí, de qué tipo de avestruz venían. Entonces, sí que he hecho he hecho mediciones, muchas mediciones, en todos los huevos que he analizado, más luego otras en unas granjas avícolas, porque tenemos granjas avícolas aquí en España. Entonces tenemos granjas en el sur, en Granada, hay muchas, y yo he comprado huevos allí. Y esas granjas, esos huevos son de el avestruz de cuello negro. El avestruz de cuello negro estaba mezclado, es una mezcla del avestruz de cuello azul y el avestruz de cuello rojo. Digamos, que lo que han conseguido con estos cruces es que ese avestruz sea menos salvaje, de alguna manera, porque quitar los huevos, una hembra suele poner entre 60 y 70 huevos por temporada. Quitarle los huevos a una hembra, o sea, muy peligroso. Entonces, hay que intentar, pues eso, domesticar a estos animales que no se pueden domesticar del todo. Y con estos cruces se ha conseguido esto. ¿Y por qué hablo de este avestruz en concreto, que es el de nuestros días, el que tenemos en nuestras granjas avícolas? Hablo de ello porque este huevo procede de allí, de la granja de estas granjas modernas, y este es un huevo antiguo. Y todas mis mediciones me dicen que es muy similar a lo que tenemos. Así que podría haber sido. Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando encontramos un huevo? Habrá que seleccionarlo, no vamos a coger cualquier huevo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer era seleccionar los mejores. Para seleccionar los mejores tenemos que encontrar que la hembra se haya alimentado convenientemente. Aquí os presento un huevo en el que hay un exceso de carbonato, y eso es porque
había un exceso de calcio en la alimentación de esa hembra y entonces produce estos puntos ahí, que no sé si se ven, así como en relieve, y luego produce toda esta deformación en la parte de arriba. Este huevo no se puede utilizar. Ay, muchas gracias, pero bueno, qué bonito, por Dios. Vean ustedes, este huevo sí se puede utilizar para eso porque es bastante liso, ¿no? Pero también se puede conseguir que en vez de que sea brillante, o sea, la mayoría son brillantes, pero podríamos conseguir, según el periodo de puesta, que sea un poco más mate. Y de hecho, los pintores actuales lo que hacen es, cuando hablan con las granjas, es decir, oye, búscame los huevos que son más mates, porque ahora veréis que esta cutícula se la tenemos que quitar para prepararlo y trabajarlo, ¿no? Como se ha hecho aquí. Ya no tiene, esta las he preparado, ¿no? Veis que ya este no brilla. Esto lo pueden tocar ellos, se puede pasar. Y luego tenemos aquí, este sería el de oca, para que veáis el tamaño, es lo que os digo. Y después tenemos aquí de gallina, ¿no? Los otros son de pato. Ay, qué monos. Bueno, de pato. Pues mira, os lo va a pasar Elena con todo su amor, porque esto es muy bonito, hay que tocar. Como decía ayer, el conocimiento entra por las manos. Bueno, pues eso es, ir mirando aquello y hacemos esta selección. Una vez seleccionado, este es, por ejemplo, uno también de esos huevos que podemos seleccionar para trabajarlo, para pintarlo. Pues una vez seleccionado hay que vaciarlo. Entonces nosotros lo que hemos visto aquí es que la mayoría de los huevos han sido vaciados con un solo orificio, porque tú dices, oye, yo cojo un huevo de... muchas veces lo hemos hecho, ¿no? O alguna vez, coges un huevo de gallina, y le haces un orificio por un lado, otro por otro, soplas y sale la yema y la clara. Y dices, pero oye, si solamente le hacen un orificio, ¿cómo se las ingeniaban? Pues muy fácil, lo hemos probado y se ha constatado que con una pajita haces un orificio que, hombre, tiene que entrar la pajita, que sea un poquito amplio, entra la pajita, soplas, mantienes el huevo en vertical, soplas con mucha fuerza y empieza a caer. Porque lo que haces es meter aire por la parte de arriba, lo que hace que presione y que evacúe los restos. Entonces, es muy curioso porque esto que os presento aquí es yo le llamo cuenco, pero en este ámbito se dice que es una copa. Se dice que es copa porque tiene un orificio y que entonces, como tiene el orificio, podría habérsele añadido un pie. Pero bueno, nosotros aquí no lo hemos encontrado, con lo cual los cuencos que aparecen aquí en Ibiza, la mayoría tienen orificio. ¿Por qué? ¿Por qué tienen orificio los cuencos? Pero hay algunos que no. Luego, entonces, eso del pie, yo también tengo ahí mis dudas, no sé. Bueno, oye, yo aquí hago de abogado del diablo. Ya que los más expertos digan, oye, pues yo encontré un huevo que tenía su pie y no sé qué, en no sé qué yacimiento de no sé dónde. Pues bueno, lo vamos viendo. Así vaciaban los huevos. Y luego había que desinfectarlo, había que limpiarlo, porque tiene esto que veis aquí son las membranas testáceas que recubren la yema, recubren la clara y lo que hacen es proteger al futuro polluelo del exterior. Pero claro, una vez que quieres limpiarlo, pues hay que quitarlas porque si no después huelen bastante mal. Entonces, lo que hacían era separar la clara y la yema del cascarón, esas membranas. Y bueno, yo las quité aquí fuera, son como de goma un poco, se quitan muy bien. ¿Por qué las quitamos? Pues porque esto lo vamos a transformar en un vaso, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo transformamos en un vaso? Bueno, ya sabéis que los fenicios fueron los inventores del torno de alfarero. Entonces, en un torno de alfarero seguramente colocarían, vamos, esto yo lo he hecho de esta manera, que a mí me parece que podría ser la más... Pero en arqueología experimental no hay nada concluyente, porque la arqueología experimental es como la propia arqueología que está viva, como digo yo. Entonces, como no hay nada concluyente, pues puede haber sido de otra manera, pero a mí me parece que esta puede ser muy lógica aquí con un grafito,
tú vas girando el huevo y entonces haces la raya perfectamente transversal, ¿no? O en horizontal con el plano que tienes ahí. Gracias. ¿Habéis disfrutado de tocar los huevos? Y sobre todo el peso, ¿verdad? Que no te lo esperas, porque como el huevo de las gallinas y los patos, y el grosor, y habéis tocado, mira, como que es un sonido casi de marfil, ¿verdad? Es una maravilla. Bueno, pues es que esto es muy importante, que ya os lleváis las experiencias en las manos. Entonces, ¿ahora cómo hacemos para cortar el cascarón? Pues yo he probado con un taladro de mano, es decir, un taladro, y así con la mano, con los dedos tras, en esa línea, vas haciendo una serie de orificios, como veis ahí. Pero separados, porque si los haces muy juntos, se puede quebrar. Entonces hay que irlos separando, y luego en una segunda fase, que no está aquí la foto, los haces un poquito más juntos. Bueno, pues cuando ya llevas la mitad del vaso así, raca, se abre solo. Es muy fácil. O sea que, por un lado, es muy sólido y parece muy duro, y por otro lado también tiene su fragilidad, ¿eh? Esta sería, pues, ese huevo de avestruz que hemos vaciado por ese orificio y que lo hemos cortado. Luego ya veréis que hay también, después se va a retocar esto, el borde, pero ya veréis que aquí hemos descubierto cuando vine que aparecían unas piezas que eran desconocidas en este contexto, porque se pensaba que todas eran lisas, y de hecho, como son piezas que se han restaurado de antiguo, pues muchas de ellas incluso se habían restaurado en liso. Y hemos descubierto que había dos, al menos dos, que son con el borde dentado. Entonces, con el borde dentado, pues podría ser dejar esto y trabajarlo un poquito más, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido alisarlo, ahora lo veréis. Pero después os mostraré esos huevos. Entonces así lo que hemos creado, quitando la parte de arriba, es esto, un vaso que ya lo tenemos preparado para policromarlo, para darle este aspecto que tiene aquí, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo se le da la policromía. ¿Y cómo se hacen las copas? O cuencos, que llamo yo. Pues mirad, yo he hecho esta foto para que veáis que el cuenco es la mitad justamente de un huevo, y de un huevo salen dos, y por eso, tal vez por eso, bueno, es algo que digo aquí, tal vez por eso algunos tenían orificio y otros no. A lo mejor era por eso, porque es que los arqueólogos, bueno, siempre pasa un poco, ¿no? Que cuando no sabemos interpretar algo, será ritual. Enseguida decimos, la palabra ritual ya es el cajón desastre. Pero no, hay que probar cosas. Bueno, y ahora la preparación de la superficie, porque la superficie, ya lo habéis visto, es que parece mentira. Dices, pero un huevo de avestruz es así brillante. Pero, ¿os esperabais esto? Así, que parece que le han echado un barniz en realidad. Pues ahora es todo lo contrario, hay que quitárselo, esa cutícula que protege al huevo y que protege al polluelo. Entonces, la manera de quitársela es, hemos probado con dos técnicas, con ácido cítrico y con ácido acético. El ácido acético es el vinagre. Entonces, en ácido cítrico pusimos 14 limones durante 80 minutos. Y el resultado fue este. Ha quedado muy blanco, el poro casi no se aprecia, pero tenía una dificultad, y es que sus propiedades se vieron alteradas y era muy frágil y quebradizo, así que el ácido cítrico no servía. De hecho, yo he hecho una investigación con cáscaras de huevos de gallina, de dejarlos en inmersión en el ácido cítrico durante 2 días, y bueno, aquello ya no parece un huevo ni parece nada, se deshace totalmente. Este, claro, como es más grueso, resiste más. Y entonces preparamos con vinagre, que sería vinagre blanco, pero con este vinagre de vino, lo hicimos con vinagre de vino, funcionó bien.
y lo sumergimos la cáscara durante 70 minutos en un litro de vinagre. El resultado fue este. Sí que cambió un poco el color en algunas zonas, pero después se quedó bastante blanco. Y lo que sí que se consiguió es que los poros, en este caso, eran más visibles que con el ácido cítrico, ¿vale? Con el ácido cítrico no se veían los poros, pero es porque había quemado más capa externa y por eso después era más quebradizo y más frágil. Ahora dices, ¿y lijar la superficie? ¿Y eso para qué? Pues es que resulta que con la lupa binocular maravillosa que tienen aquí en el laboratorio, pues hemos visto que había algunas piezas que estaban lijadas previamente. Y estuve hablando con Elena y estuve leyendo cosas de investigaciones anteriores y demás de las restauraciones antiguas, y habíamos pensado que a lo mejor se trataba de que eran restauraciones antiguas y que habían quedado esos restos, pero no, son originales. Entonces, bueno, aquí estas son las manos de Elena con un formón. Y bueno, se podría alisar la superficie. Por supuesto, ellos conocían el metal, así que podría ser con algo metálico, pero si no, nosotros lo hemos trabajado con piedra arenisca, que funciona muy bien. Y aquí tenemos estas marcas, no sé si se aprecian, que son las marcas longitudinales y transversales. Entonces, de alguna forma, ellos, además de matar la cutícula con esos ácidos, después lo lijaban porque claro, ahora nosotros vemos la lija, pero tenéis que pensar que esto estaba totalmente cubierto. Entonces, cuando estaba recién pintado no se veía nada, pero es que ahora, con el paso del tiempo, hemos ido perdiendo las lijarones que yo he analizado aquí en Ibiza. Tienen el borde que dices, ¿eso es un borde liso? O sea, no lo alisaban. He encontrado algunos que sí, y lo he visto con la lupa binocular, pero en la mayoría no lo alisaban. Se quedaba así, de esa manera. Un poco chapucera, bajo mi punto de vista. ¿Veis? Porque claro, este tipo de fotos normalmente no se hacen en arqueología, a no ser que hagas arqueología experimental. Porque la foto que prima es la forma del huevo y el diseño que lleva, ¿no? Pero con la lupa binocular, y esta es una foto que se ha hecho en aumento, se veía que ese borde en algunos sí que estaba lisado. Y entonces, bueno, pues nosotros lo hicimos con una piedra caliza. Y después probamos una técnica, que es que aquí también hay que desmontar teorías, que para eso estamos. Hay una técnica que dicen que se podría hacer en un lecho de arena, se podría lijar la superficie del huevo. Yo lo he intentado y no. Este es un autor del año 1995 que se llama Poplin, que dice que el borde que habitualmente en época neolítica alisaban el borde mediante el uso de un lecho de arena. Pues no, con un lecho de arena no, porque tendría que leer el artículo en detalle, ¿verdad? Porque no lo he conseguido realmente. Pero tú metes el huevo, lo giras y lo único que consigues es que se vaya más abajo y más abajo y más abajo. Entonces tiene que ser algo más rígido, una cama más rígida. Este es lo del borde dentado. ¿Veis lo que os decía? Aquí, esta restauración antigua lo han alisado, porque no pensaban que esto era dentado, sino que pensaban que esto estaba roto. Pero no, aquí hay unos dientes. Aquí hay unos dientes. Fijaros en esta foto, qué bien se ven. Este es un huevo de Villaricos. En Villaricos, en Almería, es un yacimiento de Almería, era muy frecuente hacer esta técnica, y además la hacían muy bien. Mirad qué detalle. O más pronunciado o un poquito, solamente un poquito destacado, sin más. Y ahora pasamos ¿se le aplicaba un fondo blanco? Por eso lo he puesto con interrogación, porque es que al principio pensábamos que sí. Pero claro, realmente, ¿para qué necesita un fondo blanco?
aunque yo estoy haciendo ahora investigaciones al respecto, que ya te iré contando. Pero ¿para qué un fondo blanco exactamente si el huevo ya es blanco? Y en el huevo se puede pintar perfectamente de colores, porque al ser blanco. Otra cosa es que dices, no, oye, es que el huevo es negro, ¿no? Como ese que tienes en la exposición, ¿que de qué era? De emu, que es casi negro, ¿no? Es como negro azulado. Entonces, bueno, si lo quieres pintar, pues lógicamente lo tienes que dar una lechada de cal, que era lo que se utilizaba antiguamente para hacer estos fondos. Y eso, por ejemplo, lo hemos visto nosotros en las terracotas arquitectónicas. Y luego ya pintas encima, porque ya has conseguido que sea blanco para que saquen los colores, si no, no tiene sentido policromarlo. Pero llegamos a la conclusión, y viendo también estudios antiguos, que se trataba en realidad de una zona carbonatada, que en realidad no era un fondo blanco como tal, sino que con el paso del tiempo el huevo se había ido deteriorando, formaba una parte carbonatada y daba la sensación de que lo habían pintado de blanco. Por ejemplo, aquí en algunos puntos, además tenía como más grosor, como más relieve. Seguidamente, entonces ya después de ver estas técnicas de preparación de la superficie, pasamos al policromado. Y entonces en la policromía, pues bueno, fijaros qué maravillas hay aquí, ¿no? Para hacer determinada policromía, seguramente que tendrían que ir preparando unas celdillas, o sea, dividir el huevo en cuarterones, con esta misma técnica que os he mostrado antes para cortar la boca, y dividirlo para que pues todas estas grecas salgan después de una manera que sea homogénea. Aunque lógicamente siempre hay artistas, esta es Elena, que seguro que Elena no ha utilizado esa técnica y lo hace a mano alzada. Siempre luego había artistas que lo hacían rápidamente, o en huevos que eran menos, porque aquí hay muchos huevos que tienen unos diseños muy simples, que eso haces así, pac, pac, 4 brochazos y ya está, ¿no? Y se nota que esa es otra de las cosas que además creo que han dicho mis colegas, que dónde está la industria ibicenca, ¿no? Que si es que venían los huevos de fuera o es que había aquí una industria, pues hombre, seguro que había aquí una industria. No van a estar viniendo de fuera. Además, si esto lo comparamos con otras zonas, es que tiene una idiosincrasia muy concreta. Es que no tiene nada que ver con otros huevos. Luego también pudimos sacar, esto que hemos puesto aquí es el grosor de los pinceles, porque analizando las piezas, ahora lo vais a ver en otra foto, las piezas reales, pudimos deducir también qué tipo de pinceles usaban, ¿veis? Midiendo, hemos sacado que utilizaban pinceles muy finitos, de hasta 0,5 centímetros hasta 2 para las bandas más anchas. Entonces, bueno, pues que tenían también ahí un amplio, digamos, un amplio catálogo de elementos para trabajar, ¿no? Seguidamente, ¿cómo se fijaban los colores ahora? ¿Cómo se le añadían? ¿Cómo se preparaban? Pues esto ya ha sido investigado por otro investigador, Pérez Meca, en el año 2016, y él trabajó con una serie de huevos y observó que el temple graso funcionaba muy bien. Entonces yo he probado hacer este temple graso, como él comenta, pero como yo siempre tengo que investigar más, pues aparte de lo que él ha dicho, pues yo he hecho otra cosa que ahora os cuento. Entonces, dice que ellos mezclaban los pigmentos puros en polvo, pigmentos minerales. Aquí lo que hemos visto es que hay colores rojo, el marrón o un rojo más oscuro, el blanco. Hemos visto que también tenemos un amarillo, eso lo hemos deducido porque hemos utilizado luz negra para ello, porque a simple vista no se ve, se ha perdido mucha zona de las capas. Y por ejemplo el negro no aparece en ningún vaso, pero sí sabemos que antiguamente se utilizaba, porque ha aparecido en el yacimiento de Guardamar del Segura, en la Fonteta. Han aparecido cascarones pintados en negro. Entonces, bueno, el temple
graso, ¿cómo funciona? Pues es mezclar estos pigmentos minerales con un aglutinante, y el aglutinante es la yema de huevo más el aceite de linaza, ¿vale? Entonces, eso, la yema de huevo más el aceite de linaza produce lo hemos hecho con estas bandas. Bueno, da un aspecto, es que recién pintado, vamos, parece que te lo quieres comer. Y luego lo sometimos a un rozamiento fuerte para ver si era bastante sólido. Y bueno, sí, funcionó bastante bien, ¿vale? Aquí son dos momentos con más capa o menos capa. Y en este es lo mismo, pero en vez de utilizar como aglutinante el aceite de linaza, dijimos, ¿por qué no utilizar el aceite de oliva? Oye, que hay mucho aceite de oliva, ¿no? Que a lo mejor también podían utilizar el aceite de oliva. Bueno, pues el aceite de oliva no se podía usar, o si se usaba era más inconveniente que ayuda, porque tarda mucho en secar. Y luego el resultado no es tan brillante, es más mate que con el aceite de linaza. El aceite de linaza es perfecto, o sea que bien. Pero nosotros en la arqueología experimental tenemos que contrastar y no dar nada por bueno, ni nada por hecho. Y el tipo de elementos decorativos que vemos pues son esas rosetas octapétalas. Esto es lo que veíamos sin luz negra, esto es lo que vimos con luz negra, que no sé si os fijáis, pero aquí y aquí ya se ha perdido más, es ese color amarillo que os digo, un color amarillo tipo ocre, pero a simple vista no se ve. Entonces te quedaba raro porque dices, hombre, una roseta con solo dos pétalos coloreados y así, como que parece que no es muy homogénea, y siendo ellos tan geométricos, quedaba raro. Y aquí en esta flor de loto han pintado el cáliz y estos capullos también. Bueno, pues oye, esto es lo que nos da la tecnología, lo cual está muy bien. También vimos que había algunos retoques. Este es aquella foto que os puse antes, que se veía muy bien el lijado. Fijaros, aquí se ve muchísimo mejor todavía, pero además hay un retoque, es decir, esta pieza fue retocada. Antes era más grande y después la hicieron más pequeña. ¿Se equivocó el artista? ¿Qué pasó ahí? ¿Reutilizó el vaso? Y aquí lo mismo, es el mismo vaso, ¿eh? Por otro lado, con esta palmeta, mirad qué bien se ve también el lijado. Y lo mismo, la palmeta es más alargada que después lo que se ve en la realidad. Y bueno, ya para ir terminando, por si luego ya queréis hacerme alguna preguntita y eso. Bueno, para mí me parece que estos vasos eran contenedores de flujo vital. No eran simplemente, a ver, si tú quieres poner un huevo porque representa esa vida en el más allá, porque el huevo por su sola fuerza espontánea es principio vital de por sí mismo, pues lo pones entero. Pero si tú pones un vaso será porque va a contener algo, ¿no? Porque le vas a poner algo dentro. Pero ¿qué ocurre? Que muchos de estos vasos han aparecido, en algunos yacimientos se han aparecido pues algunos granos o alguna cosita así, pero muy poco, porque claro, ya son excavaciones antiguas, se ha perdido lo que hubiera o ya pues al excavarlo igual pues no había una metodología como la hay ahora, en fin, hay muchas cosas. Entonces sí que hemos visto que en uno de los vasos quedaban restos de ocre rojo, es decir, que se pintó el interior. Pero sí que yo he visto en otros vasos que había como unas líneas de agua con restos de ocre. Entonces yo he pensado, pero claro, también tienes que decir, oye, a lo mejor esto es simplemente con el paso del tiempo, pues esa tumba, igual el agua de escorrentía ha caído dentro del huevo y no se trata de nada que sea más antiguo. Pero sí que he visto alguna línea y con restos así como rojos, y entonces he pensado, oye, se podría haber mezclado el ocre con agua al depositarlo allí, como recordando un poco el flujo vital, es decir, la sangre, ¿no? Lo que nos alienta y nos da vida. Y es muy curioso porque en Villaricos me he encontrado que era todo lo contrario, que eran negros, porque tenían grafito. En algunos
incluso pesaban más y tenían elementos de grafito dentro. Y este, por ejemplo, fue simplemente pintado. Bueno, llegados a este punto, tengo que mostraros que como contenedores, fijaros la cantidad de agua que entra aquí, 1,5 litros. Esto lo hicimos con un huevo de verdad, con todas las precauciones. Pero más o menos de 1,5 litros a 2 litros, y sabemos que eran utilizados hasta hoy en día, incluso por los bosquimanos como cantimplora. O sea que algo tiene que tener, ¿no? Algo tenía que contener. Porque creo que he leído algunos autores que dicen que no contenía nada. No sé. Concluyendo. Mirad qué monada, ¿eh? La hembra con sus polluelos. Aquí me parece que conté que había, no sé si 12. Bueno, pues por medio de la arqueología experimental, como veis, hemos podido averiguar cosas que se relacionan con la manufactura de los huevos de avestruz, ¿no? Pero ahora nos queda por descubrir si existieron granjas antiguas de avestruces, que a mí me parece que, vamos, sería lo normal, en vez de tener que estar importándolos y trayéndolos de lejos, como sucede en la actualidad, o bien si eran importados de otros lugares, en fin, y si podría haber habido un taller de manufactura local, que yo creo que sí también. Y os voy a regalar esto. Aquí tenemos al Cristo de Burgos, la Catedral de Burgos. ¿Pero qué tiene ahí? 5 huevos de avestruz, y este 3 o 4. ¿Y por qué? Pues porque el huevo de avestruz, en el siglo XV, es, este es del siglo XIV, en el barroco, se le considera el huevo de avestruz es la resurrección de Cristo. Es la vuelta una vez que mueres, el huevo te da, por eso está a los pies de la cruz, porque Cristo resucitó, ¿vale? Entonces este Cristo de Burgos es muy curioso porque es una madera policromada de autor anónimo y está articulado, puede mover brazos y piernas. Tiene el pelo y uñas naturales, y la piel del costado y las de las articulaciones están recubiertas con piel curtida de animal. Bueno, se trata de una imagen muy milagrera, que ha sido muy venerada de antiguo por los mercaderes burgaleses y cuyo culto se extendió a otras provincias y a diferentes lugares hispanoamericanos y hasta Filipinas. A su lado el Cristo de Murcia, al que ya le llaman todos, este tipo de Cristo se llama Cristo de Burgos, por excelencia. Pero bueno, como no me quiero quedar con esta imagen, que es un poco, que te quedas así como es un escalofrío, pues voy a cerrar la charla con esta otra. Este ya dice adiós. Piero de la Francesca, La Pala di Breda, 1472, una obra de arte. También denominada la Sacra Conversación. Mirad lo que tiene ahí. Un huevo de avestruz, ¿vale? Este huevo de avestruz sale de una concha y señala al ombligo del niño Dios. Y tiene que ver, y está muy relacionado con la vida o nacimiento virginal. Y es una obra maestra del Renacimiento italiano, y esta sí que es bella. Así que con esto os doy las gracias por vuestra atención.